Y el día de hoy nos acompaña un gran amigo, médico geriatra, Víctor Villa. ¿Cómo estás, Vic? ¿Qué tal, Alicia? Que un ya abrazo. tienes Contento por estar aquí contigo. Mucho tiempo trabajando, Ya, muchas gracias, gracias. Vic. Mucho tiempo ya trabajando con adultos, ¿verdad? Pues ya. Se me hace adulto mayor. Se me hace que décadas. desde que nos conocemos ya andabas en el asunto de los adultos claro, mayores, ¿verdad? claro. Desde entonces Sí, ya. sí, Que hace claro. tipo como 20 años más o menos, ¿no? Sí. Mucho ya tiempo tenemos ya. décadas trabajando en esto, desde el 85 para ser exactos. Y en este mes del adulto mayor vamos a dedicarle toda esta semana al adulto mayor. Le vamos a dedicar a los abuelitos, nos dice Marujita, también a los bisabuelos. Claro. Las enfermedades que hoy vamos a platicar, las enfermedades del adulto mayor, el trato. Y yo creo que algo muy importante que no vamos a dejar de lado son a los cuidadores del adulto mayor. Porque sí es muy desgastante. Mi hermana vive en Estados Unidos y su chamba es cuidar viejitos. Excelente. Y yo digo, no, qué bárbara, sobre todo con problemas de memoria, sí se las ve difícil, pero a ella le encanta, siempre he tenido de amigas, ya mis amiguitas, te voy a llevar con mis amiguitas, y luego me lleva con sus amiguitas, yo digo, hermana, tus amiguitas, ¿no? Sí, y de verdad ellas se divierten muchísimo, mi hermana es muy simpática, se divierten muchísimo con ella, claro. Como que les inyecta esa vitalidad. Bueno, vamos a platicar el día de hoy con el doctor Víctor Villa, este asunto de, primer pregunta, Vic, porque ya cuando pasamos de los 50 y nos estamos acercando a los 60, ¿a partir de qué edad podríamos hablar de ser adulto mayor? Antes era los 60, la tercera edad era los 60. Sigue siendo, Alicia. Ay, no. Claro. Todavía, claro. Yo ya quería que se recorriera un poquito. Son los 65 en países desarrollados, pero en México son 60 años. Entonces, adulto Entonces, mayor. hay una diferencia, no es lo mismo el envejecer en un país donde se tienen todos los recursos sanitarios, sociales, culturales para una persona, que envejecer en un país como México. Por tanto, el envejecimiento es temprano en México y en los países en desarrollo. Ahora, a mí me gustaría que me dijeras, que me definieras el término de envejecimiento, porque nosotras las mujeres nos empiezan a salir arruguitas y decimos, me estoy poniendo vieja. O te llegó la menopausia y dices, ya di el viejazo. No. Defíneme lo que es realmente el envejecimiento. ¿Qué sería el envejecimiento? Mira, haciendo una definición coloquial, realmente el envejecimiento es la disminución o el cese paulatino de las funciones que tenemos a lo largo de la vida, que es un fenómeno normal que ocasiona que la persona se vuelva más susceptible o más frágil al medio ambiente. Es decir, una persona en un proceso normal, no por enfermedad, no es una enfermedad, sino es una situación normal de la vida, en la cual ya no hay un crecimiento, que es lo contrario, en la cual la persona desarrolla tanto músculo como hueso como otras, sino empieza a haber una disminución paulatina de la función del organismo, y en el cual la persona se vuelve más susceptible o más lábil a su entorno ambiental. Esa sería una definición para entender. Envejecer, por tanto, implica que todos los seres humanos algún día habremos de envejecer. Es un proceso natural de la vida. Es un proceso que va relacionado al tiempo, al cronos. Y es un proceso que también va relacionado al hábito y al estilo de vida de cada persona. Por tanto, no hay envejecimientos iguales, hay similares. Y hay promedios de envejecimiento, pero cada persona envejece de manera diferente. Ok, entonces, aquí en México, a partir de los 60 años, podríamos decir que empezamos a envejecer. Así es decir, cuando nuestras facultades se empiezan a ver deterioradas. Mira, ahí hay una serie de definiciones dentro de envejecimiento. Por ejemplo, hay quien dice, no, empezamos a envejecer desde que nacemos. Sí. No, bueno, pues no sí. entraría ahí porque, No, pues claro que no. pero en parte ahí falta el crecimiento, el desarrollo, entonces, hay otras personas que dicen, no, envejecemos desde el momento, otra de las teorías de envejecimiento, desde el momento en que disminuye la capacidad del crecimiento, y eso ocurre a partir de los 20 y tantos años. En la tercera década ya se cesa el crecimiento óseo, se cesan algunas de las funciones de la reproducción, etcétera, y entonces empieza el declive. Entonces hay quien marca el envejecimiento a partir de los 30 años. Pero bueno,
Al final de cuentas, desde el punto de vista cronológico, cuando empieza la persona a ser lábil, susceptible, más frágil, a partir de los 60. Y es cuando los médicos ya interpretamos y tomamos al adulto mayor a partir de los 60 años. Por eso marcamos la fecha 60 años en países no desarrollados, porque es la etapa en la cual se supone que la mayoría de las personas comienzan a tener una serie de cambios en el organismo que los hacen más vulnerables a su entorno. Ok, entonces desde este punto vamos a iniciar con el adulto mayor, esta semana que le vamos a dedicar el tema del adulto mayor. ¿Cuáles serían las enfermedades más frecuentes o con las que podría empezar un adulto mayor, o las más peligrosas? Bueno, vamos a hablar de todas, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cuáles son las enfermedades características del adulto mayor? Así como que empecemos por ahí, ¿no? ¿Cuál sería? Pérdida de memoria. Hablando, bueno, eso sería un síntoma, no tanto una enfermedad. Aquí habría que definir, bueno, vamos a hablar de síntomas. En cuanto a los síntomas, pues se quejan más de insomnio, se quejan de problemas de la memoria, se quejan de dolores. El adulto mayor se queja de disminución de los reflejos, se queja de problemas visuales y auditivos, o sea, sensoriales. Pero esos son los síntomas. Cuando hablamos de una enfermedad, recuerden que una enfermedad es el conjunto de síntomas, es decir, que parten y definen ya un estado de afección corporal. Cuando hablamos de una enfermedad, desde el punto de vista de geriatría, las principales patologías que estadísticamente se reportan en los adultos mayores, tendríamos como primer lugar quizás la hipertensión arterial, es decir, las enfermedades cardiovasculares, y entre ellas la hipertensión, como número 1, que también se dan otras de problemas de cardíacos, etcétera, pero la hipertensión es la que se lleva el trono. Las personas, en la medida que envejecemos, tiene su lógica. Envejecen nuestras arterias, envejece nuestra circulación, nuestro aparato circulatorio, se endurece, se calcifica, y entonces nuestra presión tiende a subir. Entonces es muy común que la mayoría de los adultos mayores, hablamos de casi un 40, un 50% del adulto mayor después de los 60, y claro, después de los 80, porque aquí hay una definición, bueno, lo tomamos los médicos de los 60, pero cuando realmente el viejo comienza ya a sentirse que el efecto de los años, pues es a partir de los 80 años, ¿no? Es cuando ya realmente ahí, sí, a los 80 años, esas personas van a tener quizás una hipertensión o un problema cardiovascular ya por efecto del paso del tiempo, ¿no? No a los 60. Sin embargo, en global, en conjunto, es la hipertensión. Entonces, una de las enfermedades, la número 1, sería la hipertensión. Así es. Pero fíjate que me encanta esa parte que dices de síntomas de la tercera edad y enfermedades más frecuentes en el adulto mayor. De esto vamos a profundizar un poquito más en el transcurso del programa para que nos acompañe y nos diga sus preguntas, sus inquietudes, a través de nuestros teléfonos, de nuestras redes sociales. Vamos a salir una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros, volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti, y durante esta semana, en el mes del adulto mayor, vamos a estar platicando sobre precisamente el adulto mayor. Ya hicimos la definición, aquí acompañada del doctor Víctor Villa, de cuándo se considera un adulto mayor, después de los 60 años. Dijimos que cuáles eran las enfermedades más comunes y dijo, empezamos con algunos síntomas y el conjunto de síntomas van a ser una enfermedad. Y los síntomas, bueno, podría ser, se nos olvidan las cosas, ya estamos así como, ya no damos el ancho como antes, ¿no? Pero dices que la enfermedad número 1 es la hipertensión. Hipertensión. Sí, ¿no? Pero mira, Alicia, antes de esto sí quería comentarle al auditorio. Como mujer, sobre todo las mujeres jóvenes que nos escuchan, es importante saber cuáles son las enfermedades comunes, porque la labor más importante, recuerden, el envejecimiento de cada persona sucede cuando lo empezamos a preparar desde las edades tempranas. Y si yo sé y escucho en este programa cuáles son las enfermedades más comunes, también puedo empezar a aprender cómo evitarlas y por tanto cambiar mi dirección del envejecimiento hacia un envejecimiento exitoso.
Eso por un lado. Otra de las cosas importantes de las enfermedades que debemos de tomar en cuenta es que en el adulto mayor son particularmente difíciles los diagnósticos. ¿Por qué? Primero porque la mayoría de las personas pensamos que las enfermedades son relacionadas a que están viejos. Y entonces todo lo que sucede, es que ya está viejito. Y es que, bueno, se le olvidan las cosas. Bueno, pues ¿qué querías? Está chochito. Los mismos médicos, yo me llevo muchas sorpresas de los médicos, los pacientes que llegan a ir al consultorio cuando me dicen, pues doctora, hemos estado a lo largo de estos últimos años yendo a determinados médicos y todos nos dicen que es por la vejez. Entonces hay que partir de un gran mito que es ese. No hay enfermedades normales del envejecimiento. No hay. No hay. No hay, no. Un envejecimiento realmente sano no tiene por qué tener ninguna enfermedad. ¿Cómo crees? No, claro que no. O sea, una persona que se cuidó y que logra tener un envejecimiento exitoso no sería una persona enferma. Todas son patologías, son enfermedades. Entonces, el envejecimiento hay que separarlo, no tiene por qué ser enfermizo. El envejecimiento no tiene por qué estar acompañado de dolor. El envejecimiento no tiene por qué estar acompañado de olvidos. Todos esos indican alguna enfermedad que le llamamos comorbilidad, está adyacente, está a un lado del envejecimiento. Y el tercero es que, bueno, lo consideramos normal, no los llevamos al médico, ese es uno. Cuando en un momento dado también pensamos pues que el viejito está considerado o que tuvo esas enfermedades por su vida, o sea, lo relacionamos mucho hacia su vida, ¿no? Así que él tiene la culpa o de sus desgastes. Y entonces esa parte, todo eso hay que irlo cambiando, hay que ir fomentando que la cultura del envejecimiento no tiene por qué haber una enfermedad. Como primera parte. Y acostumbrarnos a llevarlos al médico. También particularmente las enfermedades que te decía aledañas al envejecimiento hacen más difícil el diagnóstico, la comorbilidad. Y el hecho de que los adultos mayores no se quejan por no dar guerra. Piensan que van a molestar a los hijos. Algunos. Sí, claro, hay otros que son especialistas. Pero la mayoría no se queja, créeme. La mayoría que no tiene demencia o no tiene algún problema psicológico además, o ansiedad, etcétera, etcétera, no se queja, se aguanta para no dar guerra. Entonces se queda callado. Eso hace particularmente difícil o hace que cuando van al geriatra pues ya tienen las enfermedades encima. Entonces, bueno, la hipertensión es una, vamos a mencionar las tres principales, la hipertensión la diabetes mellitus, que es la segunda enfermedad que afecta a los adultos es la tipo 2, claro, la no insulino dependiente, y como tercer, los tumores. Eso es en cuanto a las enfermedades por las cuales sí vemos certificados estadísticamente porque murieron las personas, como la prevalencia que hablamos de las enfermedades. Pero en cuanto a incapacidad, es decir, que nos hace que y dependencia, que nos hace que nuestros abuelos dependan de nosotros y se vuelvan en un momento una carga hacia la familia, la número uno es las demencias. Entonces, vela ahí en ese punto. Si bien no aparecen las demencias dentro de las primeras 3 causas de muerte, ¿por qué un médico no pone murió por demencia Alzheimer? ¿Y por qué no pone murió por demencia Alzheimer? Porque no mueren por eso. Mueren como consecuencia de las complicaciones de la demencia, pero no como causa directa. Entonces la causa van a poner paro cardiorrespiratorio, secundaria una infección, secundaria otras cosas. Entonces por eso no aparece, pero no quiere decir que no exista. Sabemos hoy por hoy que después de los 80 años las demencias, 1 de cada 2 va a sufrir una demencia. Después de los 80. Después de los 80. 80, sí. 1 de cada 2 personas tiene una alta probabilidad de sufrir una demencia. Y como cada vez vamos a ser más viejos, tú me hablas de algunos familiares de más de 90 años. Ay, sí, yo tengo un tío, mi tío Toño tiene 95 años. Bueno, eso es un regalo de la vida. Y una hermana. Un regalo, sí. Fíjate, una hermana de mi abuelo, otra tía que murió el año pasado, murió de 99 años y no se quería morir porque quería su fiesta de 100. O sea, soy longeva. Exacto. Vengo de buena cepa. Exacto. O sea, genéticamente tú vas a superar los 100 años. Dios vas a guarde, ser centenaria. Pero bien. Exacto. Bien, pero por bien, eso es importante. Claro. Bueno, voy a ver cuáles son las patologías más frecuentes, por qué se presentan esas enfermedades y cómo puedo prevenir o atrasarlas.
porque se puede atrasar una enfermedad. No es lo mismo que te dé a los 60 años y que a los 20 años después de iniciar la enfermedad ya tengas complicaciones serias como de un diabético, etcétera, a que te dé a los 80, 90, que de aquí a que se desarrollan las complicaciones, claro, pues tú ya tienes una longevidad mayor a los 100 años, ¿no? Entonces es diferente, o las demencias también. Sí. Entonces esas son las tres principales o enfermedades. Sea, hipertensión, diabetes y los tumores. Cáncer. Sí, el cáncer. ¿Cómo crees? Sí, el cáncer, de los cuales se presentan más ya en el adulto mayor, de los cuales, bueno, pues aparece el de la mujer, la mama, aparece en el hombre, la próstata, que justamente, fíjate, Jalisco es el estado con mayor cáncer de próstata a nivel nacional. Es decir, los hombres aquí tenemos una alta incidencia de cáncer de próstata. Y el cáncer de pulmón, por supuesto, que también es frecuente en ambos sexos. Serían los principales. Hay otros, leucemia, etcétera, hay otros que ya más abajo, pero los principales son esos tres. A lo mejor el cáncer. Cáncer de colon, yo he visto. Sí, también el cáncer es cáncer un cuarto, de colon, ¿verdad? El cáncer de colon. Todos esos cánceres tienen factores de riesgo. Entonces, si empezamos, por ejemplo, la hipertensión. Bueno, si mi abuelo, si mi abuela, si mi hermano, si mi padre, si mi bisabuelo tuvieron hipertensión, pues es muy probable que yo tenga el factor de riesgo. O sea, claro. Los genes ya con predisposición a la hipertensión. ¿Qué debo hacer si tengo 40 años, 30 años? Empezar a cuidar los factores de riesgo de la hipertensión. ¿Cuáles son? Disminuir el consumo de sal, disminuir las grasas, cuidar mi peso, hacer ejercicio, mantener hábitos saludables. Con eso voy a cuidar todo lo que es mi aparato cardiovascular. ¿Sí? Si tengo antecedentes, por ejemplo, de familiares con accidentes vasculares cerebrales, que son aquellos que llamamos aquí en las coloquial embolias cerebrales que dicen las personas. Bueno, es un alto índice el de riesgo que se tiene en la familia de sufrir también un problema similar. Entonces, si yo sé que la hipertensión ha sido la causa de muerte de mis familiares porque les rompe un aneurisma en el cerebro, les da una embolia, una hemorragia, entonces, ¿qué debo hacer? Cuidar la hipertensión. ¿Cuántas de las personas, mujeres u hombres de 30 años, que no son hipertensos, que no se saben hipertensos, se toman por lo menos periódicamente como chequeo su presión arterial? Sí, claro. Entonces, la incidencia también de problemas renales, que está creciendo mucho en nuestro país, es por esa falta de tomarnos la presión arterial. Cuando empiezan los problemas renales también sube la presión arterial y viceversa. Entonces, hay un daño renal por hipertensión. Entonces, tenemos que empezar a crear la cultura de que después de los 30 años, aunque se vean muy jóvenes, se sientan muy jóvenes, las personas tienen que empezar a cuidarse para ese envejecimiento saludable. Y entre ellos, y lo principal es la presión, hay que tomarnos la presión periódicamente. En cuanto a la diabetes, el factor de riesgo número 1 para la diabetes es la obesidad y el sobrepeso. Y fíjate que nosotros incurrimos sobre todo como mujeres, incurrimos en un gravísimo error. Después de los 40, cuando estamos en la menopausia más o menos, se empieza a subir de peso y entonces dicen, no, me había tardado en dar el jamonazo, ¿no? Ya a estas alturas ya. Es normal, ¿no? Es normal. Sí. ¿Cuál normal, Mango? Claro. O bueno, de mi familia me viene, ¿no? Entonces sí, pensamos que son cosas de la edad, pero no, como que hay que considerarlo con una perspectiva diferente. Vamos a salir una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros, seguimos aquí con el doctor Víctor Villa en su estación Radio Mujer. Regresamos a su programa Dentro de ti y está con nosotros el doctor Víctor Villa hablando sobre el adulto mayor, los síntomas, las enfermedades, así como top, ¿no? Del adulto mayor. Las principales. Pero estas son enfermedades físicas. Yo veo, Vic, por ejemplo, en los casinos, gran cantidad de mujeres. Ludópatas. ¿Mandé? Ludopatía. Exacto. En el casino y mujeres, no digo nada más de 60 para arriba, pero sí una gran mayoría de mujeres de 60 para arriba. Sí. Pero una gran cantidad. Y esto, el otro día platicando con una mujer, decía, sé que no está bien que vaya. Y a veces me digo que no voy a ir, pero también me digo, ¿y a qué me quedo aquí?
¿no? Me siento triste, estoy sola, mis hijos ya no están. Yo creo que la depresión, también en cuestión física, la hipertensión, la diabetes. Así es. Pero yo creo que la depresión también es una de las enfermedades del adulto mayor, ¿o me equivoco? Por supuesto, no. Aquí hemos hablado de las enfermedades físicas, y esas 3 o 4 son las principales. Sin embargo, desde el punto de vista de salud mental, la depresión es la número 1. Posteriormente sigue la ansiedad. Y el tercero son los trastornos del sueño. En el adulto mayor, los problemas de trastornos del sueño. Ante la falta de espacios, de esparcimiento, ante una ciudad que se ha construido principalmente para jóvenes, y ante los pocos lugares donde un adulto mayor puede ir, la apertura de los casinos ha hecho que acudan a estos, principalmente adultos mayores, buscando una distracción. Sí. Buscando ese juego, ese esparcimiento. El problema está en que desde el punto de vista tanto físico como mental, pues no lleva a un estado de salud y bienestar a la larga. Es decir, una persona que permanece sentada mucho tiempo no es sano. Una persona que permanece mucho tiempo jugando y que se vuelve adicta al juego, entonces también cae en la ludopatía, un problema también de afección mental. Sí, entonces, sí, claro. Por supuesto que no es lo recomendable. Deben tener actividades de socialización. Aquí en el juego, en el casino, pues es que sí socializo porque voy con mis amigas. Sí, pero cada una se siente en una máquina, o a veces, bueno, cada una está concentrada en sus cosas. Es lo que ella entonces, me decía. Eso no es socializar. Ni siquiera nos platicamos, nada más nos preguntamos, ¿vas perdiendo, vas ganando? Pues sí. ¿No? Así como pues, que eso no es socializar. Es como los jóvenes de hoy, ¿verdad? Cada quien con su iPad o con su iPhone se juntan exacto. a una reunión y bueno, ¿eso es socializar? No. La respuesta es no. No hay convivencia, no hay compartir ideas, no hay un aspecto de realmente interacción entre un ser humano y otro. Entonces son a la larga, fíjate, todas esas enfermedades las vamos a ver en unos años. Las vamos a ver las consecuencias. Ahorita no podemos decir que tengamos ya los estudios porque esto es reciente, de los últimos 10 años para acá, pero todavía no hemos logrado establecer o presentar y poder decir, bueno, la ludopatía predispone a la demencia, la ludopatía predispone al Alzheimer. ¿Por qué? Porque es lógico, todas las actividades que son meramente, que llamamos que son la memoria ejecutiva, que predisponen a la memoria ejecutiva, y que es cuando una persona aprieta un botón y está repitiendo y apretando un botón y nada más viendo, no hacen que el cerebro trabaje. Y entonces las horas que estamos ahí picando un botón, nomás a ver si nos ganamos. O oyendo, tú puedes decir, es que la memoria sí, o en un momento dado los números, estás leyendo las cartas. Bueno, ahí trabajas un poco la atención, pero también tu cerebro está divagando, etcétera, ¿no? Y por el tiempo que tú tienes y estás sentado, pues traes más a la larga enfermedades que beneficios. No, y aparte estás fumando. Y aparte fumas o estás en un ambiente de fumadores, si no fumas. Bueno, no sé, yo la verdad, me confieso, no acudo a estos lugares. Yo entonces en la no puedo vida saber si tienen su área de fumar o no fumar. Supongo que por la ley de salud deben tener su área especial para fumadores. Pero simplemente el hecho de estar en un ambiente que además debe provocar estrés para aquellos que están perdiendo, por supuesto que mayormente hay un estrés, y debe provocar esa adicción mental, pues no es sana, a la larga va a traer otras consecuencias. Sí, es otro de los problemas que se dan, ¿no? Entonces, dentro de las físicas ya vimos, y dentro de esas 3 principales, pero nos falta, por ejemplo, también hay otras secundarias que son importantes, la osteoporosis, el glaucoma en las personas, los trastornos motores que llamamos sarcopenia, que son las personas adultos mayores que por inactividades atrofian sus músculos y sufren caídas y fracturas frecuentemente. Que también se dan comúnmente en el adulto mayor, más la depresión, más el insomnio, más el Parkinson, que también es común en el adulto mayor, cierto. Las infecciones urinarias, los problemas de próstata en el hombre. Entonces hay una serie de enfermedades, sí, son muy comunes, y otra que se me está olvidando y que es muy importante por lo que causa en sí el sufrimiento, es la artrosis, la famosa artrosis, que en las próximas generaciones va a ser algo importante, que va a afectar a nuestros jóvenes de hoy. ¿Por qué?
La artrosis es un desgaste articular. Y el desgaste articular de las personas que corren todos los días y que se sobreexceden en este hecho de desgaste articular, trae a la postre una artrosis, un problema de articular del cartílago en ciertas articulaciones que se manifiestan en el adulto mayor. Entonces, todo exceso es malo. El que se la pasa en el gimnasio todo el día levantando pesas y haciendo, pues sí, a lo mejor crea de momento en la juventud un cuerpo muy bonito, pero también puede lesionarse y tener lesiones que a la larga con el envejecimiento brinquen, ¿sí? No, y bueno, ojalá nada más fueran pesas, pero ¿qué tal cuando le metemos anabólicos? No, bueno, ahí ya estás dañando y alterando, ¿verdad?, tus hormonas y riñón, etcétera, y el organismo, ¿no? Claro. Eso también. Y fíjate, ahí, Alicia, tú me hablabas también de la hipertensión y la hipotensión. También quiero aquí hacer una pausa y decir, la hipotensión también es mala. Como estamos hablando de los extremos, son malos. Quiero decirte que los factores de riesgo de demencia son hiper e hipo. Ay, no. Hiper e hipo. Entonces, es común en las mujeres. Te quiero pero mucho, para que no lo tomen como que es, yo estoy protegido porque tengo la presión baja. No. Lamentablemente no es así. A ver, ¿cuál es una presión? Normal, 120/80. Aceptable, 180, 110/70, hasta 140/90 es el límite máximo hacia arriba. Okay. Y hasta 90/70 es el límite ya bajo. ¿90/70? Sí, abajo de 80, 80/60, 70/50. Por supuesto que hay riesgos cerebrales, renales y demás, por supuesto. Entonces no es normal que tengamos la presión baja. Y ahora dime, ¿por qué baja tanto la presión? Bueno, hay pero que si buscar siempre las has causas, manejado pueden ser renales, pueden ser... Sí, esa es la cuestión, que siempre yo veo pacientes que me dicen, es que toda la vida la ha tenido así. Sí. Bueno, esa persona que toda la vida la tiene 90/70, de repente tiene 130, pues es aumento de la presión, su organismo no está acostumbrado y también se siente mal. Pero si baja de 90 y empieza a manifestar 80/60, 70/50, tiene que buscar la causa. ¿Cuál es la causa? La pérdida de sales por orina, un problema renal, un problema de tiroides, un problema hormonal, estrogénicos, cortisona. Hay algo. Hay patologías del sistema nervioso central, la hipófisis, que pueden ocasionar un aumento de la presión cerebral que se manifiesta con aumento de la presión baja. Digo, una disminución de la presión baja a nivel sistémico. Entonces hay que buscar la causa. Un problema hepático con disminución de una proteína puede ser que la presión baje. Hay causas por las cuales la presión no se mantiene normal. Y bueno, ¿qué hacemos los médicos? Damos unas mentadas gotitas de un medicamento que por ahí circula. Ay, sí. Sí, mi pues compañero. Sí, pero ese medicamento es para los 30. Si tú a los 40 te aplicas ese medicamento para subir ficticiamente la presión arterial, pues corres riesgo de un infarto porque estás haciendo una vasoconstricción y tus arterias ya no son las mismas. Por supuesto. O de una embolia cerebral. Yo no sé si usted me esté viendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aumentar líquidos, aumentar la ingesta de sal, pero sobre todo buscar la causa. ¿Por qué? Claro. Porque hay algo ahí que no hace que mi centro de regulación de la presión arterial funcione normalmente. Para la presión, se requiere una presión normal de perfusión al cerebro, al corazón y al riñón. Y si esa persona está más abajo de eso, a la larga va a haber un daño. Fíjese, mi reina, y nosotros tan seguras que nos sentíamos, ¿verdad? Vamos a salir a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros, no se vaya, en un momentito regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y tenemos participación de nuestro público. Ahorita vamos a leer las preguntas. No se preocupe, vamos a invitar al doctor Víctor también en la semana el miércoles para que nos siga hablando de esto y de un libro. El miércoles le hablamos de ese. ¿Cómo se llama tu libro, Víctor? Me voy pero no me voy. Alzheimer. Me voy pero no me voy. Fíjate, me voy pero no me voy. Ese no lo tengo, ¿eh? No. Ese no lo tengo, nos vas a traer, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Oiga, mi reina, le quiero recordar que nos reserve el sábado 17 de agosto a partir de las 9 de la mañana, porque vamos a estar de manteles largos, estamos cumpliendo 20 años como estación
Y lo vamos a festejar, por supuesto, como usted, porque gracias a usted nosotros estamos aquí en el programa y hemos durado tanto en la frecuencia. Entonces, se va a festejar con un ciclo de conferencias el sábado 17 de agosto. Yo voy a participar en esta ocasión, fui requerida y platico de... el desafío de la paternidad, educar para soltar. Ese es como el tema de mi conferencia. El desafío de la paternidad, educar para soltar. Es que a veces no lo vemos, Víctor, pero muchas veces no con una mala intención. Las cosas que hacemos son precisamente para que nuestros hijos no vuelen. Y no se trata de eso, no se trata de eso. Entonces, va a estar muy interesante. Ojalá nos pueda acompañar. Yo estoy a las 12:45, pero desde las 9 de la mañana van a estar mis compañeros y bueno, al final vamos a cerrar con cosas padrísimas para festejarla a usted. Así que resérvenos sábado 17 de agosto a partir de las 9 de la mañana. La entrada totalmente libre, esto va a ser en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara. Y Alice, mi tocallita, ella tiene 52 años, contemporáneas, ¿no? Pero una chicuelilla. Dice, mi glucosa es de 121. 121. Y tengo problemas de hipotiroidismo. ¿Qué me sugiere para evitar la diabetes? Bueno, lo primero es, estamos ya en el límite. En el límite ya pasamos el límite de los que consideramos como normal. Lo normal es de 110 hacia abajo. Bueno, claro, hay algunos laboratorios que cambian un poquito este rango, pero en general 110. Si ya tiene 120, me habla de un incremento en la glucosa. Entonces a ella lo recomendable es hacerte una prueba de tolerancia a la glucosa para descartar realmente una diabetes o hacerte la hemoglobina glucosilada, que ya te dice el promedio si eres diabético o no. Supongo aquí que no se lo hicieron o ya se lo hicieron y ella le dijeron no tienes diabetes. ¿Cómo no hacerlo? Te debes de considerar una persona con riesgo alto a la diabetes y por tanto a partir de ya debes de suspender cualquier ingesta de azúcar, cualquier ingesta de postres, cualquier ingesta de dulces, cualquier ingesta de pan dulce, cualquier ingesta de refrescos. O sea, igual que un diabético. Oye, pero lo padre es que ahorita hay muchísimos productos para diabéticos. Sí, exacto. Entonces, esto pero fíjate, el diabético, uno de los problemas principales que enfrenta es la educación del buen comer. Les cuesta mucho trabajo a los diabéticos entender que es una enfermedad incurable, que solo se controla, no se cura. Ya una vez que eres diabético, no te vas a curar. Lo único que puedes hacer es evitar las complicaciones, evitar que la enfermedad avance y evitar, por tanto, una ingesta alta de medicamentos. Entonces, ¿qué haces? Una dieta. La dieta depende mucho y el ejercicio. Una persona que tiene un alto riesgo de diabetes debe hacer mínimo la media hora diaria de ejercicio porque esto ayuda al metabolismo del azúcar. Debe controlar y acudir con un nutriólogo para que su peso se encuentre en un rango normal. Y entonces, sobre todo ella que además tiene problemas de tiroides, debe mantener su tiroides en niveles normales. ¿Un endocrinólogo sería el especialista? El endocrinólogo sería el médico ideal para que la maneje junto con el nutriólogo y hacer ejercicio. Margarita, mi reina, tiene 75 años, mi reina. Dice, el programa me está encantando porque soy una mujer muchas mayor. Gracias. Dice, pienso que el trabajar me ayuda. 75 años, Claro. Dice, tengo un hijo discapacitado por el cual vivo y tengo mejor calidad de vida. Mi reina, excelente, cuando tenemos un sentido de la vida, ¿no? Claro. ¿No? No importan los años. Sí, la señora López, no me pone su edad la señora López, felicita el programa, dice, ¿es cierto que tomar terapia hormonal después de 10 años corro el riesgo de tener un problema de cáncer? Aquí está, tengo 64 años y me había sentido muy bien tomándola y ahora le dije, me han salido bochornos, ¿qué me recomienda? Ahora la dejé. La dejó y ha tenido bochornos. A los 64 años 64 todavía con bochornos. Sí, pueden tenerlo, claro. Depende de la menopausia tardía y todo. Bueno, aquí lo importante es recordar que la terapia hormonal de reemplazo debe ser una pieza fundamental que cualquier mujer después en la perimenopausia debe tomar. Es decir,
está recomendado desde el punto de vista de las Alzheimer y las demencias, ayuda, está recomendada también para la prevención de la osteoporosis, la formación del hueso, está recomendada para el organismo en general, el sueño, los problemas de infecciones urinarias. Entonces la terapia hormonal de reemplazo es fundamental para toda mujer madura. Si tú tienes antecedentes de cáncer, tendrías que comentárselo a tu médico, y solo en esos casos, antecedentes de cáncer familiar, en un momento dado útero, mamas, etcétera. Solo en esos casos el médico optará por una terapia de un sustituto, pero no quiere decir que no te va a dar un sustituto estrogénico, que no sea estrogénico, pero te va a ayudar también a mantener tus niveles hormonales como mujer. Pero dejarla es un error desde mi punto de vista, solo en aquellas que tienen un alto riesgo o que ya tuvieron algo anormal, tienen una citología vaginal, un Papa Nicolau ya un clase 2, 3, o sea, algo que ya no es normal y que está avanzando, tienen alguna displasia, tienen alguna bolita en mama, fibrosa, con alto riesgo de cáncer. En esos casos hay que evaluarlo con el ginecólogo y analizar cada caso en particular. Pero la terapia hormonal de reemplazo es conveniente a toda mujer añosa. Y ahorita hay tanto, antes era únicamente estrógenos, ahorita tenemos desde la hormona bioidéntica hasta los fitoestrógenos, hasta las isoflavonas, hasta la alimentación, ¿no? Yo creo que tenemos muchas alternativas. Así es. Y Cristi Velázquez, ella tiene 55 años, Vic, y dice, ¿en qué momento una persona se considera hipertensa? Cuando sus cifras superan la sistólica, llamamos a la presión a la cifra alta, y la diastólica la cifra baja. Cuando las cifras superan 140 de la sistólica o superan 90 de la diastólica. En ese momento ya, no es con una sola toma. Hay que hacer 2 o 3 tomas repetidas para que esa persona ya lo consideremos hipertensión. No, en diferentes días, diferentes momentos. Y cuando ya persiste esas cifras mayores a 140, por ejemplo, yo puedo tener 150-80. Ahí que me dice hipertensión sistólica. Yo puedo tener 130-95, de que me habla de una hipertensión diastólica. Entonces, debe ser 140-90 el límite máximo. Límite máximo. ¿Y cualquiera de estas dos que supere es anormal. Y mínimo lo que te decía, 90-70, podemos hablar de una cifra ya inferior a esas cifras como anormal, que no es recomendable. Pregunta que si la frecuencia de menos de 50, ¿qué riesgos tiene y cuánto es lo normal? Ya te la contestamos. No, la frecuencia, ahí hablamos de la frecuencia cardíaca. Eso es el pulso. La frecuencia cardíaca es de 60-80 lo normal. Por 50 hablamos de bradicardia, es decir, el corazón está latiendo más lento de lo habitual. Una persona que tiene bradicardia hay que buscar la causa, hay que tomar un electro, hacer una evaluación con el cardiólogo para encontrar la causa de esa bradicardia y tratarla. Perfecto. Sí, ¿qué riesgos tiene? Bueno, pues Si tiene 55 años y una bradicardia, es muy probable que tenga una arritmia, entonces hay que analizarlo. ¿Qué riesgos? Bueno, si baja la frecuencia más de lo normal, entonces hay una baja de presión y hay desmayos. Pero no, ya el tiempo se nos terminó, sin embargo, el miércoles va a estar aquí con nosotros el doctor Víctor Villavic. ¿Dónde te podemos localizar rápidamente? En el 3641-7810. 3641-7810. O en mail, geriatragdl@hotmail.com. Muchísimas gracias, Vic, por habernos acompañado. Nos escuchamos el miércoles, mi reina. Me voy, pero regresaré. El día de mañana, si Dios lo permite, en punto de las 12, aquí en su programa Dentro de Ti.